Muy buenos días, señores magistrados de América Latina y Portugal. Continuando con las exposiciones, el día de hoy vamos a desarrollar la heterogeneidad etnolingüística del Perú. Primero, debemos de saber qué significa Perú. De acuerdo al más importante historiador del Perú, uno de los más grandes, Raúl Porras Barrenechea, indica que Perú viene de la palabra quechua pirua o pirúa, el cual significa el lugar de la comida, el país de la comida. Siempre fuimos así y lo somos ahora. Ahora somos admiración del mundo por la variedad culinaria que tiene el Perú. Pero eso siempre fue acá, siempre ocurrió acá en el Perú y quería justo empezar con esta definición de lo que es el Perú. No obstante ser 9 veces más chico que Brasil, Canadá o Estados Unidos, o la mitad de lo que es México, el Perú es más heterogéneo que esos países. No me refiero al número de etnias. Brasil tiene más de 200, igual que México. No, la heterogeneidad estriba en la cantidad de familias etnolingüísticas, es decir, poblaciones con culturas y lenguas emparentadas entre sí. Bien, luego de 30 años de investigación y sistematización, me complace en presentar el mapa etnolingüístico del país, del Perú, que ubica en el territorio nacional los asentamientos ancestrales de 16 familias etnolingüísticas. En el mapa que van a apreciar, las familias etnolingüísticas, cada una tiene un color. Por ejemplo, la familia etnolingüística quechua está en marrón, la familia etnolingüística aru está en amarillo oscuro, la familia etnolingüística que ven al centro de la Amazonía, Arawak, que está en verde, la familia Pano en frontera con Brasil, que está en rosado, la familia etnolingüística Jíbaro, que está en celeste, en frontera con el Ecuador, la familia etnolingüística Huitoto, que está en la frontera con Colombia, que está en color rojo, la familia etnolingüística Jarambut, que está en amarillo claro, en el departamento de Madre de Dios, la familia etnolingüística Tupi-Guaraní, que está en Ciclán, en la unión del río Ucayali con el río Marañón, la familia etnolingüística Cahuapana, que está en azul, la familia etnolingüística Urochipaya, que está en el lago Titicaca, la familia etnolingüística Záparo, que está en turquesa, tucano. Entonces, en el Perú hay 16 familias. He tenido que recorrer el Perú para hacer este trabajo, porque como antropólogo me fijé la meta de estudiar esta especialidad para darle instrumentos técnicos a los pueblos indígenas para que reclamen sus derechos. Me siento muy satisfecho, me verán condecorado, pero es que esos pueblos me han dado estas condecoraciones porque he puesto pues mi profesión al servicio de esos pueblos para que con estos instrumentos técnicos reclamen sus derechos, y esto ya se ha hecho efectivo en muchos de ellos. Yo me siento muy contento de haber estudiado esta profesión y que tenga estas proyecciones hacia la comunidad. Todos los premios habidos y por haber me han dado los pueblos indígenas. Me siento muy honrado, me siento muy orgulloso de haber escogido esta profesión y haber dado esta orientación. Bien, amigos, empecemos pues, porque como es tan extenso la heterogeneidad del Perú, lo mejor es hacerlo rápidamente. En color marrón, y en el área andina y en el área amazónica, la familia etnolingüística quechua. El quechua no es una lengua. El quechua es una familia compuesta por 8 lenguas.
Hay una lengua al sur que se llama Ayacucho-Cusco, que abarca Huancavelica, Ayacucho, Purímac, Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua. Eso es desde el punto de vista lingüístico, Ayacucho-Cusco. Desde el punto de vista étnico, o sea, de las identidades, en Huancavelica tenemos los chotcas y los anjaras. En Apurímac tenemos los chancas. En el Cusco tenemos a los jeros, chumbivilcas y canas. En Arequipa tenemos los collahuas y en Puno los collas. Eso es en la parte sur, la lengua Ayacucho-Cusco. En la parte central del Ande, específicamente en el departamento de Junín, tenemos la lengua jaujahuanca, a la cual pertenecen 3 etnias. Los tarumas, que es el que le da el nombre a Tarma, los sausas, que le dan el nombre a Jauja, y los huancas, propiamente dicho, que son la mayoría en el Valle del Mantaro. Más al norte tenemos la lengua Ancas-Yaru, lingüísticamente, pero étnicamente están ahí los vicos y los yaruhuilcas. Más al norte, en el departamento de Lambayeque y Cajamarca, tenemos a los cañaris Cajamarca. Finalmente, en la provincia de Yauyos, en el departamento de Lima, tenemos al supralecto Yauyos, que quiere decir que fue algo más grande y se ha reducido. Como ven, la mayoría de los hablantes quechuas en el Perú están ubicados en el área andina. Pero no solamente hay en el área andina, sino también hay en el área amazónica. Como apreciarán, en el departamento de San Martín están los lamistas. Y en Loreto, en el río Napo, Pastaza y Tigre, también hay hablantes de quechua. ¿Cómo así hay quechua hablantes en la Amazonía? Para lo de San Martín tenemos que informar lo siguiente. Remontémonos en el tiempo, al siglo XIII, hay guerra entre los chancas pocras contra los incas. Por la endogamia que se producía en las panacas reales, esto quiere decir matrimonios al interior de las familias, producía la enfermedad de los reyes. ¿A qué me refiero? La hemofilia, que es la debilidad capilar que tienen las personas producto de la endogamia. Yaguarhuaca era hemofílico, él no podía recibir un golpe porque sangraba y no paraba. O lloraba y en vez de salirle lágrimas le salía sangre. Entonces él optó por una política conservadora de no enfrentar a los chancas ni los pocras. Pero sabedores de esto, los chancas y los pocras invadieron el Cusco, y cuando estuvieron a las puertas del Cusco se produjo el primer golpe de Estado que tenemos en la historia del Perú. El ejército depone al Inca y pone como Inca a su hijo, Huiracocha. Huiracocha ordena la expulsión de los chancas y los pocras, y estos, en una epopeya sin par, poco difundido, migraron desde lo que actualmente es Apurímac y Ayacucho hasta el departamento de San Martín, es decir, más de 1000 kilómetros a pie, comandados por sus generales Asto Huaraca y Anco Ayllu. Ese es el origen de los quechuas en San Martín. Ahora, el origen de los quechuas en el río Napo, Pastaza y Tigre. A fines de 1800 se inventó el automóvil que desplazó a la carreta, y el automóvil necesitaba de llantas, y las llantas de zanca de caucho, que en lengua amazónica se llama xiringa. Por las condiciones especiales que tiene el Perú, que tiene bastante selva alta, uno de los mayores productores de xiringa o caucho era el Perú. Entonces se produjo un boom del caucho en la Amazonía peruana, igual que en Brasil, igual que en Colombia, pero especialmente en el Perú. Esto atrajo migraciones extranjeras e indígenas. Muchos indígenas de los países vecinos se vinieron hacia el Perú, entre ellos
indígenas quechuas ecuatorianos que ingresaron por el río Napo, por el Pastaza y por el Tigre. Por eso es que hay pues quechuas de origen ecuatoriano en el río Napo, Pastaza y Tigre. También hay quechuas en el departamento de Madre de Dios que se llaman santarrocinos. ¿Y por qué se llaman santarrocinos? Porque vienen de un lugar del Ecuador que se llama Santa Rosa, donde rinden culto religioso a nuestra santa limeña. Son muy devotos de Santa Rosa. Bien, en términos cuantitativos, tenemos que decir que hay 3,5 millones de hablantes quechuas en el Perú. También se habla en el Ecuador, en Colombia, en Chile, en Bolivia y en Argentina. Aproximadamente 6 millones de hablantes en toda Sudamérica. Quechua significa una región entre los 2000, clima templado, entre los 2.500 y 3.500. Es decir, no hay una correspondencia unívoca entre lo que es la lengua, que es el quechua, y las identidades. Como me escucharon, tienen varias identidades étnicas que seguramente el censo va a desentrañar, ¿no? Van a decir cuáles son sus identidades étnicas en el censo. Bien, con eso hemos completado solamente una familia y me apuraré para poder cumplir en el tiempo. Bien, al sur hay otra familia que es exclusivamente andina, que son los Aru, que están mayormente alrededor del lago Titicaca. A esta familia Aru, Aru significa hablar en aymara, pertenece el aymara. El aymara es una lengua que pertenece a la familia Aru. Hay 500,000 en el Perú, 3,5 millones en Bolivia, 50,000 en Chile y 5,000 en Argentina. A esta misma familia pertenecen los Jacaru, que están ubicados en la provincia de Yauyos, en el departamento de Lima. Y finalmente el Cauqui. Bueno, los Jacaru son aproximadamente 1.200 personas. Increíble pueblo, se ubican en el distrito de Tupe, en la provincia de Yauyos, los Jacaru, que son los últimos descendientes del antiguo imperio Huari. Antes que hubiera el imperio Inca, hubo otro imperio anterior, que fue el imperio Huari, que prosperó en el Perú del 400 al 900 después de Cristo. Luego vino un mega niño que arrasó con la costa peruana y dio por finalizado pues este imperio. Evidencias de eso las tenemos en el Guarango milenario de Palpa y en las ruinas de Cahuache, en Nazca. Bien, entonces ahí ya terminamos con las familias etnolingüísticas andinas. Como ven, la Amazonía peruana es la parte más heterogénea del Perú. De las 16, 3 están ahí. Bueno, de todas maneras tengo que referirme a un pueblo andino que vive en el lago Titicaca. Me refiero a la familia etnolingüística Uro-Chipaya, los uros del lago Titicaca, que viven en islas artificiales. Los uros peruanos no hablan uro, los uros peruanos hablan aymara. Los únicos uros que hablan uro son los uros bolivianos, pero nuestros uros peruanos hablan aymara. Pero estos mis paisanos, orgullosos de ser uros, no se dicen aymaras. ¿Y por qué no se dicen aymaras? Porque son conscientes que su autoidentificación, que es uro, significa los seres del amanecer de los tiempos, es decir, se consideran la población más antigua del Perú. Esos son los uros, los podemos ver en el lago Titicaca, forman islas flotantes que ellos mismos construyen con la totora. Esos son los uros. O sea, tenemos en el Ande entonces una familia grande que es la quechua, el aru y los Uro-Chipaya. En frontera con el Ecuador, en color celeste, tenemos la familia etnolingüística jíbaro. Jíbaro significa bravo. A esta
a estas familias no lingüísticas que compartimos con nuestro hermano país del Ecuador, porque hay también jíbaros ecuatorianos como hay jíbaros peruanos. A esta familia están los Achuar, Aguajún, Candoshi Chapra, jíbaro propiamente dicho, y Shuar. Como los pueden apreciar en color celeste en frontera con el Ecuador. Es decir, tenemos cinco etnias peruanas, de las cuales dos compartimos con Ecuador, los Shuar y los Achuar. Los demás están típicamente en el Perú. Ya, pasémonos a otra frontera, la frontera con Colombia. Tenemos a los Huitoto. El nombre viene de una planta que usan como repelente, que es el huito. Esta planta evitó el paludismo y la malaria. No cura, el huito no cura como es el árbol de la quina. Pero lo que sí hace el huito es evitar la picadura del zancudo, que es el vector de esta enfermedad. Eso lo descubrieron Merayas e Unayas. ¿Qué son Merayas e Unayas? Son médicos, especialistas indígenas de la etnia Juni. Esos son Merayas, médicos del más alto nivel. De menos nivel son los Unayas. Bien. Los Huitoto a los Huitoto pertenecen las etnias de Ocaina, Huitoto Meneca, Huitoto Muinane y Huitoto Muruy. Hay Huitotos en el Perú y hay Huitotos en Colombia. En frontera con Brasil, y lo van a apreciar en color rosado, la familia etnolingüística Pano. A esta familia pertenecen los Iscobaquebu, los Joni, los Junicoín, los Mazronagua, los Matsets, los Moronagua, Nuquencaibo, Onicoín, Parquenagua, Pisabo, Uni, Yaminagua y Llora. ¿Ya? En términos cuantitativos, diremos que los Huitotos son aproximadamente 2.700 personas. Los Pano bordean los 30.000 personas. Ya. En el Bajo Amazonas y en color amarillo, debajo de los Huitotos, tenemos a los Peba Yagua con una sola etnia, que son los Yagua, que si ustedes lo ven en el marco que adorna el mapa, parecen que vinieran de Oceanía. Exactamente, ¿no? De Tahití. Tienen exactamente la ropa muy parecida, soplando una cerbatana. Bien, en color amarillo, en el departamento de Madre de Dios, tenemos los Arambut, que tienen 7 etnias, que son los Amaracaeri, Arazairi, Huachipairi, Puquirieri, Zapitieri y Toyoeri. Es una etnia que está en vías de extinción, tienen solamente 1.200 hablantes, y hay que redoblar los esfuerzos a fin de que no desaparezca. Si hay programas para que no se extingan especies botánicas y de fauna, ¿cómo así no vamos a tener programas para los pueblos, para los seres humanos? Eso sería totalmente contradictorio, ¿no? Porque si muere un pueblo, mueren miles de años de conocimiento acumulado, ¿no? Que tenemos que registrar. Lo mínimo que deben hacer los gobiernos es registrar estos pueblos antes que desaparezcan,
Si es inevitable por diversos factores que desaparezcan, pero lo mínimo que se tienen que hacer es registrar todos los logros culturales que han tenido esos pueblos en miles de años de su asentamiento en nuestros respectivos países. Bien, tenemos luego varias familias muy pequeñas, como los Tacana, los Tucano y los Záparo. Pero no por pequeños, no quiere decir que no les brindemos importancia. Ahora, en términos de organización, los pueblos indígenas del Perú se organizan en torno a comunidades campesinas en el Ande y en la costa. Comunidades campesinas, para eso hay leyes específicas. Y en la Amazonía se organizan en torno a comunidades nativas. Aparte tienen organizaciones tradicionales como son los apus, que son los jefes tradicionales, que son el jefe de clan. Ese es una tribu, el jefe de un clan, ¿no? El jefe de una familia extendida. Más del 95% de la población indígena del Perú está organizado en torno a estas comunidades campesinas y nativas que les... ¿Cuántas hay? 7.000. También van a encontrar en el mapa la cantidad de comunidades. Más de 7.000 comunidades hay. De esas 7.000, 6.500 son campesinas y 1.500 son nativas. Son los grandes propietarios de tierras en el Perú. Por eso que todo proyecto, programa que tenga que ver con la extracción de hidrocarburos o de recursos auríferos, tiene que llegar a un acuerdo con estos pueblos para que se puedan producir y que ambas partes ganen y no entren en conflicto. Para entendernos hay que conocernos. Si no nos conocemos, no nos vamos a poder entender. El reto del Perú es eso, ser tan heterogéneo, poder entendernos, darle unidad a nuestra patria. No es buena política dividir las partes, como hacía el Imperio Romano. No, fortalezcamos las partes y el todo será fuerte. Esa es otra política. Aparte de los pueblos indígenas que están organizados en torno a comunidades campesinas y nativas, hay pueblos denominados pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Pueblos que no quieren saber nada con nadie porque han sufrido epidemias de enfermedades que no son propias y lo que han hecho es apartarse del mundo y vivir en forma aislada. Para proteger a estos pueblos, el Estado ha creado 5 reservas territoriales. La Reserva Territorial Mascopiro, la Reserva Territorial Mascopiro, la Reserva Territorial Cugapacori Nahuanantis, la Reserva Territorial Madre de Dios, la Reserva Territorial Isconagua, la Reserva Territorial Moronagua y finalmente la Reserva Territorial de Madre de Dios. Esto es muy importante, proteger a estos pueblos porque ellos son libres de tomar la decisión de no querer saber nada con el desarrollo. Los seres humanos somos libres de tomar esa decisión. Pero esa decisión trae problemas que ellos no tienen anticuerpos para las enfermedades. El contacto es inevitable. Y como el contacto es inevitable, ahí va a haber un intercambio de virus y ellos van a salir perdiendo porque no tienen esos anticuerpos para las enfermedades foráneas. Por eso que está casi despoblado toda la costa peruana. La costa peruana está despoblada casi de población indígena porque a los europeos al llegar por la costa trajeron enfermedades que el imperio incaico no estaba preparado. Como no estaba preparado, se produjo una gran pandemia y desaparecieron casi todos los pueblos indígenas de la costa. Por eso que se vieron forzados
atraer población afroperuana. Muy bien, he dado una visión general etnolingüística del Perú. Me siento muy halagado a la Academia de la Magistratura que me dio esta oportunidad y aprovecho este espacio para saludar a todos los pueblos indígenas del mundo. Estamos a 3 días del 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A todos los pueblos indígenas del mundo un saludo y a todos los juristas que defienden la causa de los pueblos indígenas también. Muchísimas gracias.